Siempre al oeste. Una serie de aventuras de Zenda y Alabra. Hola, esto es Siempre al Oeste, un podcast de Zenda y Alabra. Nosotros somos Edu Galán y Paloma Rando y hoy nuestro invitado del día es Emilio Domenech, alias Nanísimo, que es como lo conoce casi todo el mundo, periodista en Neutral, coautor de la newsletter La Weekly y colaborador de La Sexta, entre otras muchísimas cosas, porque Emilio es un hombre orquesta del siglo XXI. Oye, mire, la primera cosa que te pregunto, ¿cómo has acabado aquí? ¿Dices en este sitio? En general, sí, o sea... Te lo preguntas tú y se lo ¿cómo pregunta has él, llegado a a este lo mejor, minuto? ahora O sea, mismo. cuéntame un poco para quien no te conozca, aparte de la presentación de Paloma, primero, ¿cómo has llegado hasta aquí, digamos, materialmente? ¿Y cómo te sientes tú al haber llegado hasta aquí, que parece un poco, digamos, aparte de tu talento, como no, como era aquello del Dr. Seuss y el Grinch, una serie de azarosas circunstancias? ¿Te acuerdas de aquello? Sí. En realidad es un poco así, ¿eh? Una mezcla de suerte, de trabajo también y de ayuda familiar. A mí siempre me gusta mucho hablar de eso porque en el mundo del periodismo en España la gente que termina dedicándose estrictamente al periodismo suele ser porque ha tenido apoyo de sus padres, ¿no? Porque ha estado el suficiente tiempo haciendo periodismo de forma muy precaria como para al final le salga una oportunidad más próspera, ¿no? Podríamos decirlo. Entonces yo tuve la oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos y una vez estuve estudiando en Estados Unidos ya dediqué a muerte a hacer vídeos de YouTube, en Twitter estaba todos los días, aparte de compaginaba con un trabajo, esto no lo sabe mucha gente porque siempre que lo cuento se sorprenden, escribiendo sobre las Kardashian y sobre Meghan Markle y el príncipe Harry en Vanity Fair. Yo sé bien de ese trabajo. Claro. Bueno, claro, en Paloma ya nos conocimos allí. Emilio y yo coincidíamos allí virtualmente, pero es que Emilio hacía un trabajo muy valioso porque hacía el turno de noche, porque como él vivía en Estados Unidos, pues él podía cubrir actualidad pues de lo que en España eran las 12 de la noche a las 6 de la mañana, no hubiese una emergencia de las Kardashian que no hubiésemos cubierto. De hecho, y ahí está Emilio. Precisamente dice, no, es que la gente conoce a Nanísimo porque lo ha visto en la cobertura de las elecciones de 2020 en Estados Unidos. Eso no es verdad. Mi artículo más leído de la historia es el nacimiento de Stormy Jenner, que coincidió con la Super Bowl, o sea, fue un día de locura que yo, vamos, ese día batí todos los récords de audiencias gracias a ese acontecimiento tan Eso es especial. genial, sobre todo cuando tú veas a Stormy Jenner cuando tenga 20 años, 40, y entre peligrosamente... Ahí yo me sentiré mal, ¿no? Y entre peligrosamente en su esperanza de vida. Porque Exacto. Stormy Jenner, sabemos que su esperanza de vida, si va a ese ritmo, va a ser Va a ser 45. limitada, sí. Y te iba a preguntar, ¿en dónde estabas exactamente? Porque en Estados Unidos, ¿en dónde estabas exactamente? ¿En costa este, costa oeste? Yo estaba en Boston, estudié el máster allí, entonces coincidió, yo me mudé a Boston en 2015, 2016 fueron las elecciones con Trump y Clinton, entonces yo con la universidad empecé a cubrir esas elecciones. Yo por entonces quería dedicarme más detrás de las cámaras, o sea, me gustaba mucho el rollo documental porque yo había cubierto muchos festivales de cine y de hecho mucha de la gente que he conocido a lo largo de mi vida profesional ha sido más del cine que del mundo de la política. Entonces, nada, pues a raíz de aquello terminé haciendo vídeos para YouTube explicando las elecciones estadounidenses y aquí viene lo de la suerte, ¿no? Lo de azaroso que decías tú antes. Yo hacía muchos vídeos sobre política estadounidense explicando cómo funciona el proceso electoral y aparte dije, bueno, pues para complementar YouTube, para ver si entro en el algoritmo y me hago viral de alguna forma, hice un vídeo de reacción a Velázquez, Yo soy guapa. No sé si os acordáis de aquel mítico de Cristian Flores. Cuéntanos un poco qué es, Bueno, sobre todo porque esto también se pone en audio. Efectivamente. Ya tú sabes. Vale, esto era un vídeo que cogía el cuadro de las Meninas y hacía una canción de trap. Era para Playground, pero lo hizo Cristian Flores. Y entonces la canción era básicamente de las que yo soy guapa, ¿no? Era como hablando en primera persona. ¿Cómo se llamaba la niña? Que se me ha olvidado. Sí, bueno, sí. Pero sí, la protagonista de las Meninas, ¿no? Después de Velázquez. Entonces, ese vídeo salió, se empezó a hacer viral y a mí me pareció súper gracioso. Y yo contaba con la ayuda del horario, que iba 6 horas por detrás. Delante o por detrás. Entonces, claro, yo pude hacer un vídeo de reacción, editarlo y subirlo a YouTube. Me enganché al algoritmo de recomendaciones, tú veías el vídeo de Velázquez Yo soy guapa original y te salía recomendado el vídeo de Velázquez Yo soy guapa explicado. Y era yo diciendo tonterías, porque además lo expliqué fatal, porque no sabía que el mérito del cuadro de las Meninas era que Velázquez estaba haciendo un autorretrato y todo esto. Total, que ese vídeo se hace viral
mis vídeos de política estadounidense no los veía ni Dios. Pero claro. justo ese lo vio Carlos de Vega, el jefe de vídeo del País. Y entonces me escribió porque vio el resto de mis vídeos y dijo, ¿te apetece hacer vídeos sobre política para el País? Y entonces ahí empezó mi vida más de cobertura política, que luego surgió la oportunidad con Neutral, que luego surgió estar en 2020 en Nueva York, que ya me mudé allí, y con toda la pandemia, las protestas de George Floyd, las elecciones, el asalto a Capitolio, yo tuve fue una locura. Eso fue mucho trabajo porque evidentemente yo lo tenía muy bien preparado, pero también un golpe de suerte. Y antes de entrar en política, que entraremos ahora, aparte de preguntarte si crees que el Estados Unidos actual, digamos en ideologías y demás, es el futuro de nuestra sociedad, yo a veces tengo la sensación de que van por delante y que vamos hacia allí, esa es una sensación, y la siguiente es, a la vez, para no entrar en política tan, bueno, por no entrar en política de momento, ¿por qué nos gustan tanto los famosos? A la primera pregunta te diré que creo que no vamos a acercarnos tanto a los estadounidenses por varios motivos. El primero es porque ellos tienen, el cristianismo evangélico está mucho más arraigado, sí. Y los evangélicos, sobre todo los carismáticos y los pentecostalistas, que son como los más creen en las profecías, en el simbolismo, en los milagros y tal, eso es bastante más peligroso porque son más fáciles de convencer para teorías de la conspiración, que es algo que en Estados Unidos es algo como muy cultural, ¿no? Yo qué sé, te tiras a JFK, a su asesinato, piensas en el 11S, ¿no? Siempre es una sociedad como muy conspiranoica. No toda, hablo de un porcentaje relativamente importante. Claro, o sea, estamos hablando de un 20% de la población, por lo menos. Eso es significativo con respecto a España, que aquí, ojo, no nos libramos del tema más evangélico radical, que poco a poco va llegando, pero creo que esa es la parte de la política estadounidense que no nos va a llegar tanto a nosotros y que no va a consumir a nuestra sociedad, que es lo que más miedo me da. Eso sí, todo lo que respecta al resto de la desafección de los jóvenes con la política, ¿no? Que ya cada vez parece que estemos más distanciados y que no confiemos que haya resultados para nosotros los jóvenes. Bueno, yo joven ya no sé si es la palabra que me adjudicar. De los tres, desde luego que lo eres, o sea, que podemos considerarte joven. Entonces, no me da tanto miedo, pero sigo estando muy preocupado, ¿no? Siendo periodista, ves la desinformación, la sobreinformación, la saturación que tenemos de absolutamente todo, que además, tú te metes ahora en Instagram y en TikTok, no sé si os da la misma sensación a vosotros, este podcast no, pero luego tienes 17.000 videopodcasts que cuentan milongadas, machistadas, conspiranoias, o sea, es todo así. Y a mí me da Y calan. Que están calando. Entonces tienes a una población súper joven que está consumiendo y reconsumiendo todo ese contenido, los medios generalistas no están llegando en toda la medida que deberían quizá, simplemente la gente ya no consume periodismo y no saben distinguir qué es el periodismo, qué se diferencia del contenido restante, ¿no? Eso es lo que a mí me da más miedo porque una sociedad mal informada es movible. Y te preguntaba también, bueno, y también otra los famosos, ¿no? Sí, otra característica es una desconfianza muy, muy grande, que es muy americano, al Estado, ¿no? Claro, no sabes qué es lo que puede hacer el Estado por ti. Que eso es lo que te decía de la desafección política de los jóvenes. Ahora con la crisis de la vivienda que tenemos en España, pues es evidente, ¿no? Tú ves a tus padres que tienen una o dos casas. Yo, por ejemplo, en Alcoy, que soy de allí, en Alicante se lleva mucho esto de que prácticamente a varios estratos sociales distintos, no solo clase media alta, clase media, incluso clase trabajadora, que tienes la casa en el interior de Alicante y luego también en la playa, típico apartamentito pequeñito y no sé qué. Sí. Claro, los padres de la mayoría de mis amigos siempre han tenido eso. Mis amigos que se compren casas están comprándoselas ahora con 33, 34 años, pero claro, estamos hablando del interior de Alicante, no en Madrid. En Madrid, como no te vayas fuera de la M30, estás fuera. Entonces, yo creo que ese tipo de ejemplos que te hacen cada vez estar más desconectado de lo que tu país puede hacer por ti, pese a que estás pagando impuestos, es lo que hace que poco a poco la gente esté más desconectada de la realidad política. Yo a veces tengo las... No, lo decía lo de los famosos. Ah, sí. Digo, por meter ya el último ¿Por qué nos gustan tanto los famosos? Que lo que se llama en Estados Unidos la celebrity culture, ¿no? A mí me parece que culturalmente Estados Unidos ha tenido siempre una influencia tan grande en España, ¿no? Que la cantidad de películas y series de televisión que hemos consumido, luego también en la literatura, por supuesto, o en los videojuegos, la influencia que han tenido es enorme. O sea, me abruma solo de pensarlo. Entonces, me parece que al final cualquier tipo de famoso que haya que nos acerque un poco más a esa cultura, nos acerca también más a las películas, ¿no?
Y aparte, como ahora los famosos están conectados a nosotros a través de las redes sociales, nos dejan ver su día a día, pese a que es completamente fake también, ¿no? Pero nos dan una ventana extra diaria, que es ese toque realitero, ¿no? Que ya no nos llega solo por televisión, nos llega simplemente abriendo el móvil. Me parece que es lo más cerca que vamos a estar jamás de estos famosos, de ser como ellos. De ser ¿no? ellos. O sea, ¿por qué tiene tanta fama la ropa de las Kardashian? Pues estar un poquito más cerca de... Sí. Yo también tengo esta faja, ¿no? O las zapatillas de Kanye West. Yo tengo las mismas zapatillas que esa gente. Me parece que los tiros van un poco por ahí, sobre todo en la actualidad. Y con los influencers y los youtubers y tal está pasando un poco la misma historia. No sé si conocéis a la youtuber Emma Chamberlain, que era una youtuber, tío, que se mudó a Los Ángeles porque empezaron a funcionarle muy bien los vídeos y ella era grabándose por las mañanas, se despertaba a las 6 de la mañana que se había quedado medio dormida, se enchufaba la cámara con un careto de la leche, con unas ojeras de locos y se ponía a contar su vida y lo editaba todo con mucha gracia, se ponía a hacer el café, contaba tonterías de su vida, se iba en el coche con sus amigas y se ponía la cámara también, todas con unas ojeras de nuevo hasta el suelo, Dunkin' Donuts, y entonces solo con eso te construía una historia como muy como local y poco trascendental, pero se enganchaba el público y se ha terminado convirtiendo en una tipa que va a la Met Gala, que es de las personas más influyentes para la generación Z, y me parece que esa cercanía es lo que es parte de la nueva fama. Y no tendría sentido si Estados Unidos no llega a tener la influencia cultural que tiene ahora, y tampoco sin todo el mundo de las redes sociales y el hecho de que te puedas catapultar a la fama, como ha hecho Charli D'Amelio, ¿no? Que es otra figura, tío, que de la noche a la mañana yo seguí en el momento que saltó a la fama, una tía que pasó de los 200.000 seguidores en TikTok a los 40 millones en cuestión de 3 meses. ¿Tú tienes miedo en algún sentido a una fama repentina o a la fama que has ido adquiriendo? O sea, de alguna manera, ¿cuál es la contrapartida? Porque tú eres una persona que, digamos, se lo ha guisado y se lo ha comido, o sea, que has sido tu propio montador, tu propio realizador, periodista, o sea, has englobado todo eso y te has convertido un poco, como decía antes, pues en una especie de hombre orquesta y al mismo tiempo das la cara, que a mí hacer pantalla siempre es algo que me parece que expone muchísimo a cualquier periodista. ¿Tienes miedo de que eso se te vaya de las manos? Y a la vez, ¿cuántos fuegos has tenido que apagar con respecto a eso? Y si ha habido alguna situación en la que a ti eso te haya afectado personalmente, psicológicamente, porque yo he visto... Yo estoy en Twitter y te sigo y he visto siempre tus cosas y al mismo tiempo he visto mucho odio injustificado, completamente injustificado, hacia tu persona. O sea, ¿cómo vives esa ambivalencia? El de repente salir en Noticias de La Sexta y que todo el mundo esté hablando de ti, que Miguel Sebastián hable de ti, que no sé quién hable de ti y al mismo tiempo despertar un odio en cierto sector de la población. Es bastante difícil para mí mismo, ¿eh? Yo soy una persona que sabe compartimentar mucho sus emociones y creo que eso me ha venido bien para lidiar con, sobre todo, los picos, ¿no? Claro. de fama. Porque, claro, yo tuve el subidón de las elecciones de 2020, que, o sea, se convirtió en un meme gracias a Malacara, ¿no? Que era esto de Domene, despierta, con los Kellogg's y tal, ¿no? Era buenísimo. Entonces, eso fue la leche. O sea, esto para tener contexto también, para la gente que no tenga ni idea de quién soy. O sea, yo pasé también de tener 40.000 seguidores en Twitter porque cubría mucho cine y tal, luego a la política y poco a poco fui creándome una comunidad, pero es que pasé de 40.000 en noviembre de 2020 a enero de 2021, después del asalto a Capitolio, 150.000. O sea, Triplicaste, más que triplicaste. recuerdo que me encontré con una chica que ha trabajado en Twitter varios años y que ahora ya no trabaja ahí, pero me decía que cuando pasó aquello, la llamaron de San Francisco diciendo, tienes nanísimo, ¿sabes? Del pico que habían visto de seguidores. Entonces, yo recuerdo que esa noche llamé inmediatamente a mis padres y a mis 2 mejores amigos y les dije, o sea, yo necesito ayuda con él, me estoy emocionando de pensarlo, pero porque para mí era muy importante, tío, que a nivel de mentalmente decir, yo sé perfectamente cómo funciona Internet, Sí, no me lo he mamado, ¿sabes? Claro. Y sé que esto es un pico y va a pegar una bajada que te cagas. Sí, claro. Entonces, necesito saber gestionarlo bien y esto voy a necesitaros a muerte, ¿no? Entonces, desde ese momento sabía perfectamente que se iban a producir bajadas. Y se han producido bajadas, bueno, de que, vamos, subes un tweet y tiene 2 likes, ¿no? Y tus artículos no los lee nadie. Lo normal. Es la historia de todos los días, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando ha habido otros picos a lo largo de los últimos años que han sido mucho más negativos.
el mejor ejemplo, porque durante Trump, bueno, tienes a toda la extrema derecha rajándote, ¿no? Y recuerdo un tipo que publicó una fotografía tomada desde la puerta de la casa de mis padres en Alcoy, pero no tomaba una foto de la puerta, sino desde la puerta. Era evidente que él sabía que esa era la casa de mis padres, ¿no? Pero no se podía denunciar porque no estaba enseñando específicamente dónde estaba, ¿no? Pero ese tipo de cosas me han llegado a pasar a mí, que tampoco soy como alguien súper influyente, ¿no? Pero luego, con la invasión de Ucrania, claro, evidentemente, pues yo estoy cubriendo la guerra de Ucrania, siento empatía por los ucranianos que están siendo invadidos por un país extranjero, y ahí me atacaron desde la extrema izquierda. Ahí sí que fue una época bastante dura porque me hicieron una cuenta parodia, y la cuenta parodia conseguía 10.000 seguidores en cuestión de unas horas, se la tumbaban, volvía a conseguir 10.000 seguidores en menos de 24 horas. Claro, eso es una mierda porque yo he trabajado muy duro. He tenido ayuda de mis padres, he tenido también mis golpes de suerte, pero sé lo que he trabajado. Sí, claro. Yo sé las 16 horas que me he pegado delante del ordenador trabajando en las elecciones. Entonces, que de repente haya personas que has visto que son amables, que son gente que te ha escrito, que te ha compartido, y que de repente dicen, ¡buah, qué ganas tenía de atizarle a Granísimo! O, sabía que era gilipollas desde el principio. ¿Sabes? Sí. Ese tipo de cosas es como... o sea, no me pesan porque sé cómo es Internet, ¿no? Pero me pesan porque hay mucha gente que se termina creyendo esas narrativas. Y sobre todo son narrativas que construyen gente que son... hoy lo decía... ¿Quién lo decía? Xavier Colás, que le he escuchado que decía que en España somos muy generadores de gente que es a la vez gilipollas y miserable, ¿no? Sí. Que tienen las dos bandas y juegan con eso. Y me parece que en Internet hay muchos de esas personas y que hay otra gente que es quizá ignorante de que esas personas sean así de miserables, pero que se suben a su carro simplemente por lapidar a otros, ¿no? Y a mí eso a veces me cuesta más gestionar, pero se trabaja. Totalmente. Esa figura de la persona que yo que también he tenido mis batallas, unas cuantas, esas personas que no te lo esperas, que dices, tío, tú también eres tan tonto o tonta. ¿Os pasa con...? A mí es que no, o sea, quiero decir, he vivido algún linchamiento, pero claro, mínimos, y los linchamientos que yo he vivido nunca han sido de gente que yo conozca. O sea, personalmente. ¿Os ha pasado a ti también, Emilio, igual que a Edu, con gente que tú conocías personalmente, que digas, si con este tío mido yo de caña, si es súper majo, ¿qué hace ahora diciendo que soy imbécil? Sí. Pues sí. O sea, no lo voy a decir, no le quiero dar a esa persona, no quiero que lo sepa, pero me ha pasado, y de escribir a amigos y decir, ¿esto a qué viene, tío, no? Pero a mí lo que más me ha dolido, sinceramente, no es tanto la gente que me ha conocido, me conoce, me ha compartido en el pasado y me ha criticado después, sino lo solo que te sientes cuando te están linchando. Claro. Porque sale muy poca gente el resto de compañeros no salen a defenderte porque... Y yo lo entiendo perfectamente. Muchas veces yo no me he metido, a veces porque estoy de acuerdo con el linchamiento, no con el linchamiento en sí mismo, ¿no? Sí, pero con el argumento. Con la crítica detrás de... Sí. Entonces, he escrito por privado. Sí. Pero a mí no me ha escrito mucha gente por privado y ni me han defendido. Y eso sí que me jodió más. Yo digo muchas palabras, lo siento, ¿eh? No pasa nada. Eso ocurre muchas veces. Hay veces que es porque no te enteras y otras veces es porque ya llega un punto de los linchamientos son ya tan aleatorios y tan repetidos que muchas veces, que por mucho que te lo hayan hecho a ti, lo ves en otros y dices, es que si empiezo a solidarizarme todos los días con esto, es que no das. Pero es verdad que ese sistema, el sistema del linchamiento, está instalado totalmente. Pero a mí personalmente no me deja de sorprender. Quiero decir, yo una vez viví un linchamiento a cargo de un expolítico muy importante y yo tenía la impresión de que el 90% de los tweets que yo estaba recibiendo, que además hice un vídeo de mi timeline y era como en 20 minutos miles y miles y miles, eran bots. Estaba convencida, pero al mismo tiempo sabemos que hay mucha gente que no son bots, que son personas reales y a mí me cuesta entender cómo funciona el mecanismo mental de alguien que amparado en una red social cree que puede decirle a cualquiera cualquier cosa. Sí, no, y que encima, como decía Emilio, que te conoce. A mí eso es lo que me volvía loco, que te conoce, o sea, que hemos tomado un algo y en algunos casos nos conocemos muchísimo más y de pronto, ¡pip! Y a saber qué variable personal que te estaba oculta le molestó, se le ha quedado larvada ahí y de pronto dice, este es mi momento. Pero el problema es estar detrás del móvil. Sí, claro. A mí, dos ejemplos, ¿no? Uno es algo que me pasó personalmente, que
os contaba lo del linchamiento a raíz de lo de la guerra de Ucrania, ¿no? Y estuve en una fiesta que había gente del palo, de la gente que me criticó, Sí. y había gente que me decía, oye, que yo te critiqué muchísimo y tal, pero siempre me ha gustado mucho tu contenido. Y es como, o sea, ¿me admites que te sumaste a ese Sí. brutal linchamiento? Sí. Y además que luego busqué los tweets y dije, pues fuiste un capullo, la Claro, verdad, ¿no? claro. Y ahora, sin embargo, en persona eres muy cordial. Eso cambia. me ha pasado también en grupos de amigos que en persona es la mayor cordialidad, pero luego se ponen a hablar de política en un grupo de WhatsApp y dicen auténticas barbaridades. horror, sí. Y sobre todo si eres periodista, bueno, es que mentís, es Sí. que no sé qué. Vamos a ver, que estás criticando mi trabajo, estás criticando a mi cadena, a mi jefe, lo que sea, ¿no? Y luego el otro ejemplo es, no sé si visteis una foto que le hicieron a un señor mayor en un autobús que estaba tuiteando o poniendo un comentario en YouTube. no lo vi, no. Pero, o sea, estaba escribiendo rollo, eres una pi, 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 Sí, pi, sí, sí. el que te... Todo. Sabes que no somos conscientes muchas veces de los rangos de edad, ni siquiera de la gente tan normal, que simplemente por estar detrás de una pantalla y sentirse con esa libertad puede soltar auténticas barbaridades. Es un poco como el fútbol, ¿no? Que de pronto tú veías a gente transformarse Sí. completamente, gente de tu familia, de amigos cercanos, que se transformaban, pero bueno, era contra desconocidos. A mí mi sorpresa es cuando de pronto es gente que más o menos conoces. Te iba a preguntar, en ese sentido, tú te mueves por diversos medios, es decir, Internet, que hemos ya hablado un poquitín. ¿Cómo ha sido tu aterrizaje con el programa de La Sexta, Gabinete de Crisis? Y para la gente de tu edad y la gente menor, ¿es verdad que la tele está muerta? Pensaba que ibas a decir si la tele engorda, porque... Ah, bueno, eso también. Sí, pero es que no quiero... Emilio, pero es que no me quiero hacer daño. Siempre me acuerdo de ese chiste de Friends donde están los vídeos de acción de gracias de Mónica, de cuando pues Mónica era una adolescente gorda y le decían, es que estás gorda, y ella decía, la cámara engorda, y alguien le decía, ¿con cuántas cámaras te estaban enfocando? Está muy bien. Pues, ¿Cómo ha sido la experiencia y sobre todo, bueno, cómo fue el proceso? o sea, esto fue... Yo me volví de Estados Unidos sin saber que había ningún proyecto en marcha. Y entonces, cuando llegué a Madrid, empecé mi primer día en la redacción de Neutral, ¿no? Con Ana Pastor. Entonces me dijo, vente a la cafetería que te quiero contar una cosa. Y me dijo, bueno, nos han dado un programa en La Sexta, lo vas a presentar tú. Y es como, ¿Qué? ¿qué? ¿Perdón? ¿Dónde está? A ver, es que el proyecto era maravilloso desde el principio, ¿no? Porque era un poco siguiendo la filosofía periodística que he tenido siempre yo, que es lo de explicar las cosas y bajarlas a una base muy sencilla y a partir de ahí construir. Entonces fue una oportunidad de la leche viajando por toda España, una paliza también que te cagas, ¿no? Aquí, si habéis estado involucrados en los rodajes, lo sabéis, y sé que los dos lo habéis estado. Pero tampoco me pareció tan diferente. ¿Sabes lo que pasa? Que he trabajado mucho como haciendo periodismo hombre-orquesta que decías tú. Recuerdo cubriendo los caucus de Iowa en Estados Unidos, que es una cosa así que para los frikis de la política es una pasada. Y claro, tú estás con la cámara, con el móvil, con el micrófono, poniéndote una luz aquí, ¿no? Y estás haciendo como muchas cosas al mismo tiempo, no sabes si estás controlando todo bien, porque no sabes si el sonido está entrando perfectamente, el balance de blancos igual se te ha escapado, no sé qué. Pero tienes tanta pasión por lo que estás haciendo que el día no se acaba, ¿no? Puedes estar 18 horas que no te cansas y luego solo es a los 4 días que te pega el golpetazo y te viene todo... Te da la bajona. Te da la bajona, esa es la resaca. Entonces, con esto es de repente todo lo que yo había soñado en mi cabeza de decir, quiero quitarme de estar pendiente del sonido, quiero quitarme de estar pendiente del balance de blancos. Cambia porque tienes a alguien de producción, tienes a alguien de redacción, si te olvidan las preguntas, 3 cámaras distintas. Claro, es un gozo, porque puedes ser tú mismo y hacer el trabajo que siempre te ha gustado más, que es explicar las cosas fácil y además entrevistar a gente. A mí me gusta mucho que la gente se sienta cómoda, ¿no? Cuando entrevisto. Y ese es mi mayor cometido. Entonces, estar tranquilo con el resto de movidas que están pasando alrededor de un rodaje, eso es lo que te permite la televisión. Vamos, No- que es una cuestión de dinero, Sí. básicamente. Y no has, me preguntaba si en ese proceso no has echado de menos de alguna manera tener el control sobre todo, o no te has sentido inseguro sabiendo que no lo estabas controlando tú todo. No me ha pasado eso, ¿ves? Claro, yo creo que tienes muy influyente también que confíes bastante en las personas que lo Claro. están haciendo contigo. Porque también el proceso de preproducción fue muy largo, ¿no? De estar trabajando en los guiones y todo el proceso de investigación, de contactar hacer preentrevistas y tal. Yo estuve muy involucrado en eso, no en todo, ¿no? Porque había un equipo de redacción muy, muy bueno, pero al final ver que hay gente creativa y muy buena a tu lado, ¿sabes?
Es decir, hay gente, un cámara que lleva 20 años en esto, le voy a decir, yo muevo el plano, ¿sabes? Pues no. Entonces, no lo he sentido de esa forma. Y es raro, ¿eh? Porque es verdad que los periodistas somos muy perfeccionistas y a veces nos gusta tener como todo muy controlado, pero no. Y eso es lo que moló también, ¿eh? Porque por primera vez yo era parte de un equipo, no era solo por mi cuenta. ¿Y tú cuánto de tu vida personal has tenido o tienes que sacrificar para tu vida profesional? ¿Vives 24 horas con el periodismo o...? Intento que menos que antes. Yo creo que ha influido también que vivo con mi chica y eso cambia un poco las cosas porque cuando vives solo y sobre todo cuando vives en Estados Unidos, que en Estados Unidos la cultura esa de quedar entre semana no existe, ¿no? Entonces yo me levantaba, me cogía un café y hasta las 12 perfectamente podía estar trabajando. Y no me molestaba porque al final yo compaginaba varios trabajos, ¿no? Yo tenía mi trabajo normal, indefinido y luego mis proyectos personales que son muchos y variados. Entonces no me molestaba. Además me apasiona tanto el periodismo y es como... Cada vez que hay algo como muy especial que hay que contar, me viene la llama, ¿sabes? Es como, uff, tengo que contarlo. E incluso había una escena absolutamente lamentable de Newsroom, no sé si os acordáis, que... ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? No somos fans de The Newsroom, ¿no? No, yo la odio, ¿vale? Pero hay una escena que es súper cursi, que se muere Bin Laden, lo matan a Bin Laden, Sí. y entonces ellos están en un avión y no pueden salir, Sí. entonces no pueden contarlo, pero claro, el productor del programa este de televisión tiene la noticia, porque se la han filtrado y no sé qué, entonces siente que tiene que darla. Y se levanta y se encuentra con el capitán del avión porque dices, tío, estás montando un follón, ¿qué te pasa? Y dice, señor, capitán, nuestras fuerzas han matado a Bin Laden. Y es como con la música celestial esta que pone Aaron Sorkin. Sí. Y da un cringe que te cagas. Pero yo lo pensando en la posterior digo, en verdad yo me siento así también a veces, ¿sabes? Pero visto que está a un pasito, pero oye, evítalo de agarrarlo como puedas. Exacto. Sí. Mal día para dejar las drogas. Sí. Esa mierda, ¿no? Efectivamente, sí. Yo cuando tú estabas en Nueva York y hacías tus vídeos desde allí, sobre todo en tu faceta más de streamer y Twitch y demás, siempre pensaba, igual que la soledad del corredor de fondo, siempre pensaba la soledad del streamer. O sea, en aquel momento desconozco tu vida privada allí, si tenías un círculo de amigos sólidos, si tenías ocio al margen de todo lo que hacías, pero yo muchas veces veía tu salón y pensaba, Emilio está hablando a miles de personas, pero al mismo tiempo, ¿quién habla con él? O sea, quiero decir, ¿te sentías solo en algún momento durante aquella época? En pandemia pudo haber algún momento que sí. Tuve la suerte de que mis dos mejores amigos, estos que os digo que llamé por teléfono, ¿no? Jugamos al Fortnite prácticamente todos los días. A mí el Fortnite me salvó la pandemia 100%. Entonces, claro, era como... Estábamos ahí con los micrófonos enchufados y en el Fortnite es un videojuego en el que hay veces que tienes que recorrer mucho territorio y estás aburrido. Entonces nos contábamos nuestra vida, ¿no? Y eso era muy guay porque nos poníamos al día y yo les contaba cosas de la política estadounidense que me decían, Emilio, ¿te puedes callar? Sí. Era como ese entretenimiento. Ahí es cuando me di cuenta que tenía que ser streamer, ¿no? Porque ellos no querían escucharlo, pero seguro que había alguien que sí. Pero después, la anécdota otra que me gusta contar es que después de la cobertura de las elecciones de 2020, que fueron 3 días non-stop, mis amigos que tenía un círculo muy cerrado en Nueva York, porque además se extinguió después de la pandemia, éramos como 14, quedamos 4 en noviembre, o sea, fue terrible, pero esos 3 extra vinieron al tercer día y me trajeron comida española, me trajeron tortilla, me trajeron jamón. Es muy emocionante, sí. Sí, y me dijeron, pareces un puñetero fantasma, Emilio, ¿qué te pasa? Come algo, por favor. Sí. Pero yo era que se enchufaba la cámara, tenía que contar, ¿sabes? Y todo lo que me había estudiado de condados, de demográficos, no sé qué. O sea, me gustaba tanto que a mí me resultaba muy sencillo, ¿no? Esa adrenalina. ¿Y qué es lo que te fascina de la política norteamericana? O sea, ¿por qué tienes ese enganche con la política norteamericana? Creo que lo que hablábamos de la cultura estadounidense, de haberlo visto en tantas películas, tiene mucho, ¿no? Porque además ahora tienes tantas herramientas para descifrar cómo funciona la política estadounidense. Por ejemplo, puedo coger un mapa de Google, puedo coger Google Maps, me pongo a explorar los suburbs de Missouri, ¿no? Pues Algo que hace cualquiera cuando tiene un rato libre. Y dice, tengo 2 horitas libres, voy a explorar los suburbs de Missouri. Y entonces me pongo a ver las casas con el Google Earth, ¿no? Digo, vaya casuplones tienen aquí en Missouri y tal. Y esta franja, si me pongo el mapa de cómo se votó en 2016 y cómo cambió el voto en 2020,
puedo ver que se han ido a la izquierda. Y luego, por otro mapa, puedo ver que este demográfico, la gente que vive justo en esta franja, son blancos con estudios universitarios que cobran más de $100.000 al año. Entonces, tener toda esa información y saber desgranarla, a mí eso me parecía acojonante. Luego, yo qué sé, te podría saber el cinturón bíblico del sur de Estados Unidos. Sí, que es alucinante. Y verlo también cómo influye en el voto y en el cambio de voto. Tío, a mí, ¿sabes? Conocer esas historias y luego ver fotos de Google Maps del típico bar de este superamericano, que ahí es donde se reúnen los fines de semana todos a cenar y que son trampistas, y dices, mira qué curioso, ¿no? Todo este votante y tal. No sé, me parecía muy, muy guay y sobre todo ser capaz de explicarlo. Y que, o sea, porque al final estás consumiendo un contenido como muy de nicho, pero que lo puedes traducir a una noticia de un alcance internacional super heavy como es la victoria de Biden. Y sea Trump o sea Biden, ¿por qué no hay nadie joven que no sea Trump o no sea Biden? A mí me parece que, o sea, es como algo muy, muy específico de este tiempo, que es Trump daba un miedo que te cagas a muchísimos demócratas y muchos exvotantes republicanos, y era como, vamos a jugarlo sobre seguro, ¿no? ¿Y quién es la persona que creemos que puede derrotar a Trump? Pues es el hombre blanco, ¿no? Mayor, boomer. Bueno, este no es ni boomer, es generación silenciosa. O sea, este tío nació durante la Segunda Guerra Mundial. Clásico, sí. Sí. Entonces, era como la opción más segura para mucha gente, sobre todo votantes que votan mucho, ¿vale? Porque ahora los que son muy pro-Biden son la gente que va a las elecciones de su distrito escolar, ¿sabes? Que son cosas a las que no va nadie. Pero esta gente sí que va porque saben de la influencia que tiene votar desde chiquitito, ¿no? Entonces, esos votantes eran los que más miedo tenían de que Trump quería ganar, o sea, que podía ganar otra vez, y decían, no nos la vamos a jugar justo ahora. Pero así es lo que hace el establishment demócrata. Siempre intentan asegurar eso. Seguro. Sí, y por eso no hay oportunidades de que salgan jóvenes. Los hay muchos y con muchísimo talento. Y me parece que estos próximos años, ahora que Biden y Trump se van a quedar en un segundo plano, van a empezar a aparecer. En un segundo plano o en plano bajo tierra. Sí, en plan Que de más van a allá. morir. En segundo plano, como tú y como yo. O el definitivo. Pushing daisies. A mí siempre me ha Totalmente. gustado eso. Totalmente. Y te iba a preguntar, ¿tú te ves, con esta afición que tienes por Estados Unidos, la política estadounidense, te ves de viejo en Estados Unidos o te ves trabajando en Estados Unidos si pudieses? Antes me tienen que matar para... ¿Sí? Sí, o sea, ni de coña. Bueno, es verdad que lo estoy diciendo ahora y a ver... Bueno, sí, pero digo, así a día de hoy. No, además, de verdad que cuando vives mucho tiempo fuera de España te das cuenta de lo maravilloso. De lo bien que se vive en España. Sí. Que también es verdad, a ver si puedo vivir en España, porque tal y como están los precios de todo, madre mía, o sea, es inalcanzable muchas veces. Pero, y luego el cambio climático, por supuesto. Pero sí, o sea, no viviría en otro lado. Y el Mediterráneo se echa mucho de menos. Ya. A la gente que somos... Yo es verdad que no soy de playa, pero la he tocado mucho y ahora... O sea, daría mi vida por una casa que escuche las olas, ¿sabes? Y levantarme y saber que eso es el Mediterráneo. Además, es algo que también te das mucho cuenta cuando viajes a otros países del Mediterráneo. O sea, incluso vas a Italia, vas a Grecia. Yo he estado... Bueno, ahora quizás esto no sea lo menos polémico del mundo, pero en Israel también lo ves, ¿sabes? Que es gente muy mediterránea. Entonces, ser parte de esa cultura también se me ha gustado, ¿no? Familias extendidas, que tenemos esos núcleos tan importantes, que nos cuidamos mucho. Eso no lo cambiaría por nada. Ahora que hablas de tu familia, también pienso mucho, cuando hablábamos de las polémicas y demás, cómo sufren esto en tu casa, porque una cosa es que tú tengas la piel curtida y que sepas enfrentarte a situaciones y tal, pero tampoco sé hasta qué punto les llega o no les llega. O sea, yo sé que si tengo polémicas en redes sociales, evidentemente mi madre no se va a enterar, mi padre no se va a enterar, pero si salgo por la tele sí se enteran, porque alguien les llama y les dice, y otros me llaman y me dicen, ¿cómo no me has avisado de que ibas a salir en no sé dónde? O sea, ¿cómo vive un poco tu familia o cómo vives tú con tu familia la realidad de que tú seas alguien que es relativamente conocido? A ver, en general, bien, porque... O sea, por ejemplo, en Alcoy, ¿no? Que es mi pueblo, ciudad designada por Isabel II, creo que es. Pero, claro, en Alcoy, por ejemplo, con Gabinete de Crisis, en el programa nos fuimos a grabar escenas allí. Hicimos una escena en mi bar favorito y el bar favorito de mucha gente en Alcoy. Entonces, como sí, eso le gusta a mucha gente en Alcoy y eso mis padres al final también lo reciben, ¿no? Porque es cariño que, joder, qué guay tu hijo, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante para que ellos no se sientan mal
por toda la mierda que me pasa después, ¿no? Cuando me meto en Ucrania, Estados Unidos, trumpismo y demás. Pero luego también pasa cuando tengo una polémica cercana, es decir, en la terreta. Y a mí me pasó una de esas, que hubo un día que me había tomado 2 cervezas y estaba viendo el Real Madrid Club de Fútbol, mi equipo, upsi, y entonces estábamos jugando contra el Elche. ¡Wow! Claro, entonces el Madrid marcó en uno de los últimos minutos, empate creo que fue, y yo puse en Twitter, gol, ¿no? O gal, como decimos los de Madrid. Entonces una mujer me dijo, qué fuerte, ¿no? Que no apoyes al equipo de la terreta, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, en un alarde de alcoyanismo, ¿no? Yo le dije, ¿cómo voy a apoyar a un equipo de una ciudad que lo único que tiene son un par de palmeras y un bicho de piedra que ni siquiera está en Elche? Todo mal, Emilio. O sea, Entonces- ninguna movida política te podría generar más De más hecho, odio puede que ser que fuera de lo peor, pero... O sea, no es solo que ahora sea parte de mi Wikipedia, que es probablemente lo peor de todo. No es solo eso, sino que aparte, eso no fue lo peor de todo. Lo peor de todo es que luego me ofrecieron hablar en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Elche. Y tonto de mí, Fuiste. fui majo y dije, bueno, después de la que lié, pues voy a ir, ¿no? Sí, pues por quedar bien con ellos. Y entonces, cuando ya se estaba acercando, me dijeron, oye, ¿quieren entrevistarte de la televisión de Elche? Y yo, digo, bueno, venga, va. Y entonces me entrevistaron y dije, a ver, yo me disculpo, ¿sabes? Que era una cosa en cosa del fútbol, rivalidad entre ciudades y tal. Y la gente no lo perdonó. Y les cayó una a la Universidad de Elche por invitarme. Guau. Invitáis a este odiador de Elche. Odiador de Elche. Me encanta la definición de odiador de Elche. el alcalde de Elche. Todo bien. También me criticó en redes sociales. Bueno, imagínate. ver, Entonces, eso le llegó a mis padres, ¿no? Joder, la que ha liado tu hijo con Elche, ¿eh? En el mercado, claro. Es que, pues bueno. Si lo llegamos a saber, te presentamos como periodista y Ilicitano, odiador de y odiador de Elche, Elche. Emilio Domènech. Sí. Y ya por último, que ya estamos terminando este rato tan estupendo, queríamos hablar, pues también ya sabes que este podcast se centra un poco también en la aventura, en la literatura y demás, y te hemos preguntado uno de los libros, lo que fuese de niño, de joven, tal, lo que fuese, que te ha gustado leer o que te ha marcado, lo que sea. Y nos has dado el nombre de este ser humano, De este que no conoce con nadie. gafas que no conoce nadie, nos ha costado no, no. muchísimo Nos ha costado mucho encontrar esto encontrarlo. que es Harry Potter y la piedra filosofal, escrita por J.K. Rowling, que ahora mismo Who is this? Who is this, ¿no? sabemos. La que habla de los trans, la que está todo el rato hablando de Esa los es. trans, pero que en una época pues no tenía nada que ver con esto. Si no te importa, Emilio, cuéntanos un poco cuando descubriste a Harry Potter y por qué te gustaba, y si eran más las películas o si eran más los libros. Esto seguro que le pasará a mucha gente de mi generación. Generacional. Es muy generacional porque o sea, todos crecimos, o sea, teníamos como, pues yo qué sé, entre 5 y 15 años cuando empezaron a salir los libros en España. Y es que además me acuerdo del día que me compré los 4 primeros, que es una locura en realidad, Sí. si lo piensas, Ya. ¿no? Y fue paseando por Altea, una de las ciudades más bonitas de España, debo decir. No eres odiador de Altea. No sé de dónde Altea. Que conste en acta. Y entonces pasamos por una librería y estaban los 4 primeros, que los vendían en pack. Y había escuchado hablar de algo de Harry Potter, entonces me compré. Y curiosamente empecé por el tercero, porque me habían dicho que es el mejor, y me El flipó. tercero, que es el Prisionero prisionero de Azkaban, sí. el y la película es la mejor. Y la película es la mejor, sí. Entonces luego ya me puse a leer el primero, el segundo ya enlazados. Y claro, lo bonito de Harry Potter para mí es que tengo muy metido en la memoria pues estar lloviendo en verano y estar tirado en el sofá leyendo, pero consumiendo como un loco. Estar esperando, como en la película de Boyhood, ¿no? En la cola de la librería para el quinto y el sexto. Entonces, la importancia que tiene este libro para mucha gente de mi generación es la leche. Y además, es que lo lees ahora y está tan bien escrito. Sí, está estupendo. Sí, sigue siendo una lectura de muchísimos niños de hoy, vamos, no... Magnífico. Y luego esta emoción, que a mí me pasó más bien con discos o tal, no, pero también con películas, de estar viviendo el estreno del siguiente capítulo. Totalmente. Sí. Que no es lo mismo que verlo ya estrenado, como sabemos a veces cuando pillas series o tal. Eso de la espera es precioso. Lo estaba pensando justamente hoy con lo de Juego de Con Tronos. Juego de ¿no? Tronos Que sucedió Juego de igual Tronos, con los tío, libros. A mí me pasó, vamos, yo creo que empecé a leer los 3 primeros cuando todavía no se había publicado el cuarto y la espera fue... Y luego fue con la serie curiosa. pasó lo mismo, con Perdidos también, ¿no? claro. Esa expectación y, Sí. joder, de reunirte con mucha gente. Yo recuerdo que estaba en el colegio mayor y se hacían noches para verlo en directo Sí. y éramos Es verdad. 50 personas viéndolo, ¿sabes? Era muy guay. Es verdad, justamente ahora, aprovecho mira para recomendar, que antes lo hablaba con Paloma, un libro de J.J. Abrams
que se acaba de publicar en España y que la editorial, de cuyo nombre no me acuerdo, eso se busca, es un libro como un medio libro juego, un libro objeto, que se llama El barco de Teseo. Y lo ha publicado Abrams y estoy seguro que alguna conexión tiene con Perdidos, con Monstruoso, porque Abrams, ya sabéis que lanza Fringe, lanza pistas de todas sus series en las otras series. Entonces, pues aprovecho, como es una editorial pequeña, aprovecho a recomendar El barco de Teseo de JJ Abrams. Pues Emilio, únicamente queda el momento más extraordinario de este podcast, que es simplemente una cosa muy tal, es colocar este libro en aquella estantería, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿no, Pablo? Sí, hombre, y darte las gracias por habernos acompañado en este programa, en esta Que lo visión. hemos pasado estupendamente. Sí. Muchas gracias por invitarme todo. y a leerlo otra vez. Vamos a coger el Harry y colocarlo aquí. Siempre al oeste. Una serie de aventuras de Zendaya Labra.